Hola, bienvenidos a la segunda clase virtual. Estamos en la materia de matemáticas 2 y bueno, por cuestiones del clima, por cuestiones de que no tuvimos muchos de nosotros electricidad, no tuvimos internet, fue por eso que decidí hacer la clase de manera grabada para que ustedes puedan consultar el material de esta semana y podamos trabajar con la tarea 1.2. Es importante que podamos avanzar, que no nos atrasemos para poder alcanzar a ver pues todo el contenido de este primer parcial. Ok, como ya habíamos trabajado la semana pasada, estamos en la unidad número 1 que es geometría y en esta clase virtual número 2 vamos a estar trabajando con dos conceptos importantes que son las áreas y los perímetros. Cuando nos referimos al perímetro nos estamos refiriendo a la suma de todos los lados que tenga un polígono. Puede ser que nuestro polígono tenga 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, etcétera. Y como estamos trabajando con polígonos regulares, pues todos nuestros lados van a tener la misma medida. Por lo tanto, cuando hablamos de perímetro, pues hablamos de sumar todos los lados de la figura. Cuando nos estamos refiriendo al área, estamos refiriéndonos a la cantidad de la superficie que ocupa una figura. En este caso estamos viendo aquí dos cuadrados. En el primero pues estamos refiriéndonos a los lados y cómo es que los cuatro lados deben de sumarse para poder hablar del perímetro y es como si habláramos solamente de la orilla. Imagínense un terreno que donde queremos pues marcar, ¿verdad? Los límites de nuestro terreno y muchas veces ponemos unas cercas alrededor. Bueno, pues cuando hablamos de la cerca, pues hablamos de la línea que rodea a nuestra figura, a nuestro terreno. Mientras que el área representaría todo lo que hay dentro o la superficie completa. Imagínense otra vez pues un terreno, ¿verdad? De cuántos metros cuadrados o cuántos kilómetros cuadrados representa nuestro terreno. Hablamos de la superficie o de lo que hay dentro de la figura. Cuando medimos el perímetro siempre lo hacemos con unidades lineales, centímetros, metros, kilómetros, mientras que en el área hablamos de unidades al cuadrado, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado. ¿Ok? Vamos a trabajar con esos dos conceptos y vamos a ver algunos ejemplos y algunas fórmulas que vamos a utilizar dependiendo de la figura con la que trabajemos. Por ejemplo, cuando trabajamos con un triángulo equilátero, como sabemos que sus tres lados son iguales, pues tenemos que calcular el perímetro sumando sus tres lados o multiplicando tres veces, porque son tres lados, multiplicando uno de sus lados por tres veces, porque son tres lados los que tiene nuestra figura. ¿Ok? Esa sería la forma de encontrar el perímetro. Cuando hablamos de triángulos equiláteros, si fuera un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, pues simplemente sumamos lado más lado más lado. Ahí ya no podemos usar esta fórmula de 3 veces L porque sus tres lados son diferentes. Ahí sí tendríamos que sumarlos de forma directa. Cuando queremos calcular el área de un triángulo, siempre vamos a tener que multiplicar la medida de la base por la medida de la altura y a ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Área es igual a base por altura entre 2. Así más o menos ustedes recordarán las fórmulas cuando las vieron en secundaria. ¿Ok? Este sería el perímetro del área de un triángulo. Muchas veces no conocemos la medida de esta altura del triángulo equilátero. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué significa? Bueno, recuerden que las letras A y B representan los catetos de nuestro triángulo rectángulo. En este caso, la altura sería un cateto y esta parte, la mitad de la base del triángulo rectángulo, esta partecita sería la mitad de la base, sería el otro cateto. Y la hipotenusa, que sería la letra C, sería el lado inclinado de nuestro triángulo o el lado más largo. Ustedes se van a dar cuenta siempre que la hipotenusa de un triángulo rectángulo siempre es el lado inclinado o el lado más largo. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos con esto. Vamos a ver aquí este ejemplo. Dice, de la siguiente figura calcula el lado faltante, el perímetro y el área. Si se dan cuenta, este es un triángulo rectángulo porque tenemos dos lados a los que llamamos catetos y tenemos un lado inclinado. Aquí tengo un lado que es totalmente horizontal y aquí un lado que es totalmente vertical. Ok, queremos encontrar el lado faltante. Como este lado es nuestra hipotenusa, vamos a aplicar aquí lo que es el teorema de Pitágoras y vamos a escribir c cuadrada, hablando que es este lado que nos hace falta. Este sería el cateto, vamos a poner que este es el cateto A y este es el cateto B.
¿Ok? C cuadrada es igual al lado A o al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Lo que vamos a hacer es sustituir los dos valores que sí tenemos. C cuadrada es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Por acá 12 al cuadrado, si usan su calculadora, 12 por 12 les va a dar a 144 y 5 al cuadrado sería 5 por 5, eso es igual a 25. Sumamos estos dos valores, nos da 169 y luego aquí despejamos la C o la hipotenusa. En la potencia este exponente al cuadrado pasa como raíz al otro lado y sería raíz cuadrada de 169. Si usamos la calculadora, la raíz cuadrada de 169, eso es igual a 13 unidades. Aquí no nos están diciendo si son centímetros, kilómetros o metros, simplemente son unidades. Y ya encontramos aquí el lado faltante. Ah, ok, sí nos dice aquí que son centímetros, perdón. Es que aquí no se los puse. Estamos trabajando con centímetros, por lo tanto, la hipotenusa o el lado faltante mide 13 centímetros. Ok, ya cumplimos con el inciso A. Inciso B, queremos encontrar el perímetro. Bueno, pues aquí ya tengo las medidas de los tres lados, por lo tanto el perímetro será igual a la suma de lado más lado más lado. No son lados iguales, por lo tanto hay que ir poniéndolos. El lado A mide 12 centímetros, más el lado B que mide 5 centímetros, más el lado C que mide 13 centímetros. Si sumamos 12 más 5 más 13, nos da un total de 30 centímetros de longitud. Esa sería la respuesta de nuestro perímetro. Ya cumplimos con el inciso B. Ahora queremos encontrar el área. Aquí en este triángulo se nos facilita mucho porque este cateto A pues también representa la altura de nuestro triángulo. Entonces ya sabemos que para calcular el área de un triángulo hay que multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Entonces para este triángulo rectángulo la base pues mide 5 centímetros, la altura mide 12 centímetros y al resultado de esa multiplicación hay que dividirlo entre 2. Si multiplicamos en la parte de arriba 5 por 12, eso nos da igual a 60. Y si dividimos 60 entre 2, eso nos da igual a 30 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta de nuestra área. Si se fijan en este triángulo estaba sencillito. Cuando son triángulos rectángulos, pues no hay mucho que calcular, ¿verdad? O sea, no nos metemos en complicaciones porque la altura ya la conocemos. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ahora tenemos un triángulo equilátero. Pero fíjense aquí que nos dice que el triángulo equilátero tiene un perímetro de 75 pulgadas. O sea, la suma de los tres lados mide 75 pulgadas. Bueno, pues yo ya sé que el perímetro de un triángulo equilátero, como sus tres lados son iguales, pues es 3 veces uno de sus lados. Y como ya sé que el perímetro, este de aquí, vale 75 pulgadas, pues voy a sustituir aquí. En lugar de la P, voy a poner 75. Eso es igual a los tres lados multiplicados. O la multiplicación de 3 veces uno de sus lados. Voy a despejar aquí la L para saber cuánto mide uno de sus lados. Este 3 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Nos quedaría 75 entre 3. Eso es igual a lo que mide uno de los lados de mi triángulo equilátero. Si dividimos 75 entre 3, eso nos da igual a 25. O sea, cada lado de nuestro triángulo mide 25 pulgadas. Este mide 25 pulgadas, este mide 25 y todo la base mide 25 pulgadas. ¿Ok? Y si sumamos, pues sí nos dan las 75 pulgadas del perímetro. ¿Ok? Pero fíjense bien que lo que queremos es encontrar el área. Bueno, para calcular el área de un triángulo, pues hay que multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Pero ¿qué creen? Tenemos lo que mide la base, pero no tenemos lo que mide la altura. Entonces aquí, imagínense que vamos a recortar este triángulo de aquí y fíjense cómo se va a formar un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces yo ya tengo la medida de su hipotenusa y aquí si yo divido este 25 entre 2, porque fíjense cómo la base se divide en dos partes iguales, esto es igual a 12.5. Entonces yo lo que necesito calcular aquí es cuánto mide la altura, que en este caso para el triángulo rectángulo que estamos marcando sería el cateto A. Tengo el cateto B y tengo la hipotenusa. Bueno,
usando el teorema de Pitágoras, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, yo lo que quiero encontrar es el cateto A, entonces lo voy a despejar. Este b cuadrada lo voy a pasar al otro lado restando, y fíjense cómo quedaría. C cuadrada menos b cuadrada me va a dar igual al cateto A al cuadrado. Entonces, esta formulita la voy a utilizar para encontrar la altura de este triángulo. Por acá vamos a hacer la operación. A cuadrada es igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 25 al cuadrado, menos el cateto B al cuadrado, que es 12.5 al cuadrado. Si elevamos el 25 al cuadrado, ustedes sí en su calculadora lo pueden hacer, 25 por 25 son 625, menos 12.5 al cuadrado, eso es igual a 156.25. ¿Ok? Vamos a hacer la resta de estas dos cantidades. 625 menos 156.25 y nos va a dar igual a 468.75. Ahora vamos a sacarle la raíz. Esta potencia pasa al otro lado como raíz para poder saber cuánto mide la altura de nuestro triángulo equilátero. Sacamos la raíz cuadrada de 468.35 y aquí vamos a obtener que la altura la altura de nuestro triángulo equilátero o el cateto A tiene una medida de 21.65 pulgadas. ¿Ok? Ahora sí, ya podemos calcular el área de nuestro triángulo equilátero. Ya sabemos que la base, que es todo esto de aquí, mide 25 pulgadas, entonces vamos a poner aquí 25. Ya sabemos que la altura, esta altura A, mide 21.65, que son lo que encontramos acá con el teorema de Pitágoras. Y el resultado de esta multiplicación hay que dividirla entre 2. Multiplicamos 25 por 21.65, eso nos da a 541.25 entre 2. Aquí ya encontramos que el área es de 270.625 pulgadas cuadradas. Y esa es la respuesta, o ese es el resultado que estábamos buscando. El área del triángulo equilátero. Observen cómo no teníamos la altura. Nosotros tuvimos que calcularla utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Por aquí voy a borrar esto para que se vea la altura. Muy bien. Esos son dos ejemplos de triángulos. Vamos a ver el siguiente polígono, el cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que en un cuadrado, como sus cuatro lados son iguales, pues hay que sumarlos todos para encontrar el perímetro, o es lo mismo que multiplicar 4 veces uno de sus lados, porque son 4. ¿Ok? Y para calcular el área, pues simplemente hay que multiplicar lado por lado, o que sería lo mismo al lado al cuadrado, uno de sus lados elevado al cuadrado. Así de fácil es la manera de calcular perímetro y área de un cuadrado. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la medida de la diagonal? Observen que se forman triángulos rectángulos. Ahí aplicamos nuevamente lo que es el teorema de Pitágoras, donde la diagonal pues representaría la hipotenusa y los otros lados serían los catetos A y B. ¿Ok? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Dice, de la siguiente figura, calcula el perímetro, el área y la medida de su diagonal. Y observen que ya tenemos que uno de sus lados mide 16 centímetros. Ok, pues entonces aquí está más fácil. Yo ya sé que el perímetro es igual al lado, más lado, más lado, más lado. O perímetro es igual a 4 por uno de sus lados. Ok, entonces como yo ya sé que uno de sus lados mide 16 centímetros, pues vamos a multiplicar 4 por 16 y el perímetro es igual a 64 centímetros. Listo, ya cumplimos con el inciso A, así de fácil. Luego, el área. Bueno, pues yo ya sé que el área es igual al lado al cuadrado. Aquí ya nada más sustituimos. Uno de sus lados pues mide 16 centímetros. Y si lo elevamos al cuadrado, eso es igual a 256 centímetros cuadrados. Y listo, ya tenemos el área de nuestro cuadrado. Y por último vamos a calcular la diagonal. Yo ya sé que este lado mide 16, este otro lado también mide 16, todos sus lados miden lo mismo. Entonces aquí usamos el teorema de Pitágoras. Esta sería la hipotenusa. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. O sea, el cateto A y cateto B miden lo mismo.
Entonces vamos a sustituir c cuadrada es igual a 16 al cuadrado más otra vez 16 al cuadrado. Si elevamos 16 al cuadrado, ya sabemos que nos va a dar 256. Entonces aquí sería 256 más 256, dos veces, porque los dos lados miden igual. Si sumamos eso, 256 más 256, esto es igual a 512. Luego sacamos la raíz de 512 y obtenemos que la diagonal de nuestro cuadrado mide 22.62 centímetros. Listo, esa sería la diagonal. Ya tenemos ahí, lo podemos poner aquí también en la figura. Y listo, terminamos con este ejemplo, ¿ok? Otro ejemplo dice, calcula el área de un cuadrado si su perímetro es de 20 centímetros, o sea, la medida o la suma de los cuatro lados es de 20 centímetros. Yo ya sé que la fórmula del perímetro del cuadrado es perímetro es igual a 4 veces L. Como yo ya sé que el perímetro es de 20 centímetros, pues sustituyo 20 centímetros es igual a 4 veces cada lado, 4 veces uno de sus lados. Este 4 lo paso dividiendo y nos queda 20 entre 4 es igual a la medida de uno de sus lados. Si divido 20 entre 4, pues eso es igual a 5. O sea, cada lado de mi cuadrado vale 5 centímetros. Este vale 5, este mide 5. Todos miden 5 centímetros porque en un cuadrado todo mide igual. Todos los lados miden igual. Ok, ahora ya sé que cada lado mide 5 centímetros. Yo quiero calcular el área. Pues el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. O sea, si sustituyo sería 5 al cuadrado. Y 5 por 5 me da 25 centímetros cuadrados. Listo. Ya tenemos ahí el área de nuestro cuadrado. Si se fijan, es algo muy sencillito. No es nada complicado. Ya nada más tenemos que leer bien cada uno de los problemas. Rectángulos, pues un rectángulo es un cuadrilátero, solamente que aquí tenemos dos bases iguales y dos alturas iguales. ¿Ok? Para calcular el perímetro con fórmula, pues sería duplicar dos veces la base, o sea, dos veces estos lados largos, más dos veces la altura, porque son dos lados iguales. Y ese sería el perímetro. Mientras que en el área, pues simplemente hay que multiplicar la base por la altura. Este lado largo por este lado corto y ya tenemos el área de nuestro rectángulo. Igual, si queremos calcular la diagonal, hay que utilizar el teorema de Pitágoras como lo hicimos también con el cuadrado. Dice aquí, calcula el perímetro y el área de un terreno rectangular si su diagonal mide 34 metros y su base mide 30 metros. Bueno, aquí lo que necesito es utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la altura. Yo ya tengo la base de mi rectángulo, necesito conocer la altura, pero yo conozco su diagonal. Hablando en términos de triángulos rectángulos, este sería mi cateto A, mi cateto B, este se queda igual, y este sería mi hipotenusa. ¿Ok? Entonces necesito conocer el cateto A. Por ahí ya habíamos dicho que el cateto A es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Cuando quiero encontrar un cateto, a la hipotenusa le tengo que restar el otro cateto, a los cuadrados. Entonces aquí sería, cateto A es igual a 34 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos la base o el cateto B que mide 30 al cuadrado. Elevamos ahí en su calculadora 34 al cuadrado y eso nos da igual a 1156 menos 30 al cuadrado nos da igual a 900. Si hago esa resta, 1156 menos 900, eso es igual a 256. Y la potencia la paso al otro lado como raíz para poder encontrar el lado del cateto. ¿Cuánto mide el cateto A? Raíz cuadrada de 256, pues es igual a 16 metros. ¿Ok? O sea que la altura o el cateto A, que es este cateto de aquí, mide 16 metros. Ahora sí, ya podemos encontrar tanto el perímetro como el área de nuestro rectángulo. Vamos a poner el perímetro. En el perímetro pues hay que multiplicar dos veces la base más dos veces la altura, o al revés, es lo mismo. Entonces serían dos veces la base que mide 30
más 2 veces la altura que mide 16. 2 por 30 son 60, 2 por 16 son 32. Y si sumo 60 más 32, pues eso es igual a 92 metros. Son lineales porque es perímetro. Listo. Ya encontré el perímetro. Nos falta el área. Ya sabemos que área es igual a la base por la altura. O sea, multiplicar 30 por 16. O sea, 30 por 16 nos da igual a 480 metros cuadrados. Acuérdense que en el área las unidades de medida van al cuadrado. Y listo, ya tenemos tanto el área como el perímetro. Listo, ahí terminaría nuestro ejercicio. Otro ejemplo. Calcula el perímetro de un rectángulo que tiene un área de 192 metros cuadrados y su altura mide 12 metros. Bueno, conozco la altura, conozco el área y quiero conocer la base. Si nos apoyamos con la fórmula del área, área es igual a la base por la altura. Quiero encontrar la base. La altura la voy a pasar al otro lado dividiendo. Por lo tanto, aquí quedaría la fórmula como altura es igual al área entre bueno, en este caso que lo que queríamos encontrar es la base. Entonces, aquí sería base es igual al área entre la altura, porque la altura fue la que movimos dividiendo. ¿Ok? Ahora sí, sustituimos. Base es igual a 192 entre la altura que son 12 metros. Si dividimos 192 entre 12, eso es igual a 16 metros. La base mide 16 metros, mientras que la altura mide 12 metros. Y listo, ya encontramos ahí la base que estábamos buscando de nuestro rectángulo. Ok, pero aquí lo que nos pedía realmente es encontrar el perímetro. Pues entonces perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Sustituimos y quedaría 2 por 16 más 2 por 12. 2 por 16 son 32, 2 por 12 son 24. Si sumamos 32 más 24, eso es igual a 56 metros. Imagínense que quisiéramos poner una cerca alrededor de este terreno en forma de rectángulo, pues necesitaríamos 56 metros de alambre, a lo mejor para poner una cerca, ¿verdad? Ese sería el resultado, eso es lo que nos estaba pidiendo originalmente nuestro ejercicio. Ok, otro tipo de cuadrilátero que podemos encontrarnos es el paralelogramo. Aquí, si se fijan, tenemos dos bases iguales y dos laterales iguales. Ok, entonces para calcular su perímetro, pues vamos a multiplicar 2 veces la base y le vamos a sumar 2 veces los laterales. Para calcular el área, debemos de multiplicar la base por la altura. Aquí tenemos que marcar la altura. Va a ser diferente. Esta altura mide lo diferente a la lateral. Entonces, muchas veces para calcular la altura de nuestro paralelogramo, tenemos que usar nuevamente el teorema de Pitágoras para poder saber cuál es esa altura. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Dice, encuentra el área de un paralelogramo si su base mide 20 centímetros y su altura mide 12 centímetros. Aquí ya nos están dando la altura. No nos están dando la lateral, nos están dando la altura. Entonces aquí el área pues es directo, base por altura. Ya conocemos la base que mide 20 centímetros y conocemos la altura que mide 12 centímetros. Aquí nos vamos directo. 20 por 12, eso es igual a 240 centímetros cuadrados. Recuerde que el área se mide sus unidades al cuadrado. Listo, así de fácil. Siguiente ejemplo. Encuentra el perímetro de un paralelogramo si su base mide 12 decímetros y sus laterales miden 5 decímetros. Este también está sencillo porque las bases, esta de aquí, mide 12 decímetros, esta que está aquí arriba también 12 decímetros y las dos laterales miden 5 decímetros. Como nos pide el perímetro, pues ya sabemos que el perímetro de un paralelogramo es 2 veces la base más 2 veces las laterales, o sea, 2 por 12 más 2 por 5. 2 por 12 son 24, más 2 por 5 son 10,
aquí tenemos un perímetro de 34 decímetros. Así de fácil. Aquí no batallamos con los paralelogramos. ¿Ok? Esos serían ejemplos de paralelogramos. Nos podemos encontrar con otro cuadrilátero que es el rombo. En este cuadrilátero vamos a tener 4 laterales iguales, que sería, para calcular el perímetro, pues sería sumar lateral más lateral más lateral más lateral o multiplicar directamente 4 por una de sus laterales. Para calcular el área, aquí lo que necesitamos es multiplicar la diagonal mayor que se va a formar por la diagonal menor y lo que sale dividirlo entre 2. En algunas ocasiones no vamos a conocer las diagonales y otra vez a través del teorema de Pitágoras, podemos calcular pues esas diagonales, ¿ok? Dependiendo de qué nos den como datos. Por ejemplo, aquí, bueno, no les voy a poner problemas tan complicados, pero es importante que sepan. Dice, calcula el área de un rombo si su diagonal mayor mide 23 centímetros, este sería la D mayúscula, y la diagonal menor mide 18 centímetros. Nos pide encontrar el área. Bueno, pues ya sabemos que área es igual a la diagonal mayor por la menor, dividido todo entre 2. Si sustituimos los valores, pues quedaría 23 centímetros por 18 centímetros entre 2. Si multiplico 23 por 18, en la parte de arriba son 414, entre 2, esto es igual a 207 centímetros cuadrados. Listo. Ese es el área de ese rombo, ya conociendo pues sus diagonales. Ok, por aquí si quieren ustedes pueden poner que la mayor mide 23 y la menor mide 18. Ok. Otro ejemplo dice, encuentra el área de un rombo si su diagonal menor mide 10 pulgadas y sus lados o laterales miden 13 pulgadas. Aquí no conocemos la diagonal mayor, entonces lo que vamos a hacer es imaginarnos que vamos a dividir nuestro rombo en 4 triángulos rectángulos para saber más o menos cuánto mide la diagonal mayor. ¿Ok? Fíjense que aquí la C, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, mediría 13. Aquí la diagonal menor toda mide 10 centímetros, pero si yo lo divido en la mitad, aquí la base de este triángulo sería de 5, perdón, no son centímetros, son pulgadas. 5 pulgadas. Aquí son pulgadas. Y lo que yo quiero conocer pues es este cateto que está por aquí. El resultado que yo obtenga aquí lo voy a multiplicar por 2 y me va a dar toda la diagonal. ¿Ok? Imagínense que este es el cateto A, este es el cateto B y ya tengo la hipotenusa. Por ahí ya sabemos que la formulita es cateto A al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Si sustituyo quedaría A cuadrada es igual a 13 al cuadrado más 5 al cuadrado. Si elevo al cuadrado sería 13 por 13 son 169 más 5 por 5 me da 25. 169 más 25, eso nos da igual a 194. Y si sacamos la raíz de 194, raíz cuadrada, eso es igual a 13.92. Esta parte de aquí, que está remarcada, así bastante, que se ve muy remarcada, mide 13.92, pero la diagonal mayor mide el doble. Si se fijan, esta es una mitad y esta de abajo es la otra mitad. Entonces aquí le vamos a poner que la diagonal mide el doble del cateto A. O sea, 2 veces el 13.92. O sea que la diagonal mayor mide 27.84 pulgadas. 27.84 pulgadas. Ahora sí, área es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. ¿Ok? Sustituimos. Diagonal mayor es 27.84 pulgadas por la diagonal menor que mide 10 pulgadas. Todo eso dividido entre 2. Multiplico 27.84 por 10, lo que me sale entre 2, y eso es igual a 139.2 pulgadas al cuadrado.
Ese sería el área de nuestro rombo. Y listo, ya quedó. Otro ejemplo, o más bien otra figura, serían los trapecios. Para calcular el perímetro de un trapecio, pues hay que sumar la base mayor más la base menor más las dos laterales, que a veces estos laterales miden diferente. Y para calcular el área debemos de sumar base mayor más base menor. A lo que sale lo multiplicamos por la altura y a ese resultado lo dividimos entre 2. Igual, si no conocemos la altura, a veces hay que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Aquí nos vamos a ir un poquito más directo. Dice, encuentra el área de un trapecio si sus bases miden 25 centímetros, que esa sería la mayor, y 20 centímetros, que sería la base menor. Y su altura mide 15 centímetros. O sea, aquí nos vamos directo. Área es igual a la base mayor más la menor por la altura entre 2. Sumamos primero las bases. 25 más 20 pues son 45. Luego ese 45 lo multiplico por 15, que serían 675. Ya el resultado lo dividimos entre 2. Por lo tanto, el área sería de 337.5 centímetros cuadrados. Y listo, ese es el área de nuestro trapecio. Así de fácil. Y por último, cualquier polígono regular. Aquí sí se han dado cuenta cuando tenemos lados iguales, para encontrar el perímetro, pues hay que multiplicar la cantidad de lados por la medida de uno de sus lados. ¿Ok? Entonces aquí, cuando tengamos un pentágono, hexágono, heptágono, cualquier polígono regular de más de 5 lados, pues hay que utilizar esta formulita. Perímetro es igual al número de lados que tiene por la medida de uno de sus lados. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, este es un pentágono, pues entonces tiene 5 lados, lo multiplico por la medida de uno de sus lados y ya obtenemos el perímetro. ¿Ok? Y para calcular el área, lo que hay que hacer es multiplicar el perímetro que acabamos de encontrar por el apotema. El apotema, recordemos que es una línea que une al centro de nuestra figura con el punto medio de uno de los lados de la figura. Ese es el apotema. Entonces aquí multiplicamos perímetro por apotema entre 2. Siempre se tiene que dividir entre 2. Si no conocemos el apotema, hay que utilizar el teorema de Pitágoras otra vez para poder encontrar el apotema. Porque si se fijan, cada polígono va a formar triángulos equiláteros. Entonces, si yo marco el área, perdón, la altura de ese triángulo representa el apotema. Y si se fijan, aquí se está formando un triángulo rectángulo. O sea que este sería el cateto A, cateto B e hipotenusa. ¿Se fijan cómo todas o la mayoría de las figuras, bueno, sí, todas, tienen dentro triángulos? Se forman triángulos ya sea equiláteros o rectángulos. Esa es como que, digamos, la magia de la geometría que muchas de las figuras, si lo vemos desde el lado de los triángulos, pues vamos a poder encontrar nuevas fórmulas. ¿Ok? Y por aquí vamos a hacer nada más 2 ejemplos. Yo les voy a dar las apotemas, se los voy a dar en los ejercicios. Dice aquí, calcula el perímetro y el área de los siguientes polígonos regulares. Aquí yo tengo un pentágono. Primero vamos a calcular el perímetro. Perímetro es igual a 5 veces, porque son 5 lados, lo que mide uno de sus lados. En este caso mide 5 centímetros. 5 por 5 son 25 centímetros. Ese sería el perímetro de nuestro pentágono. Luego, área. Área es igual al perímetro. Aquí les voy a poner la formulita como es. El número de lados por lo que mide un lado. El área pues sería el perímetro por el apotema entre 2. El perímetro ya sabemos que es 25 centímetros. El apotema aquí ya nos está diciendo que es 4.33 centímetros. Y eso se divide entre 2. Multiplicamos 25 por 4.33 y lo que sale lo divido entre 2 y eso nos da igual a 54.125 centímetros cuadrados. Y ese sería el área de nuestro pentágono, de la figura 1. Con la figura 2, observen que es un hexágono, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados.
Entonces el perímetro, que es el número de lados por la medida de uno de sus lados, pues serían 6 lados que miden 7 centímetros. Eso nos da igual a 42 centímetros. Ese es el perímetro de mi hexágono. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el área. Área es igual al perímetro por el apotema entre 2. O sea, 42 centímetros por el apotema que es 6.06 centímetros. Todo eso dividido entre 2. Multiplico 42 por 6.06 y lo que me sale lo divido entre 2 y nos da un resultado de 127.26 centímetros cuadrados, porque estamos hablando del área. Y listo, ya tenemos ahí tanto el perímetro como el área de nuestros polígonos regulares, ¿ok? La tarea de la semana pues consiste en replicar los ejemplos que yo les estoy poniendo aquí, solamente que ustedes van a tener algunos datos un poquito diferentes. Sin embargo, vamos a seguir la misma línea. Así los ejemplos que yo les estoy mostrando van a ser muy similares los problemas que ustedes van a resolver de la tarea 1.1 o de la tarea 1.2 en este caso, sería la segunda tarea del tetramestre y la segunda tarea del primer parcial, ¿ok? Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco que hayan visto el video hasta este momento. Espero que con estos ejemplos ustedes puedan realizar la tarea. Ya saben, si se les complica algo un poquito para resolver, con todo gusto me pueden mandar mensaje por Classroom o por el grupo de WhatsApp que tenemos. Es importante, bueno, que no se queden con dudas. Yo estoy haciendo pues mi mayor esfuerzo para que lo puedan entender. Espero que con esto pues sí haya quedado claro. Igual pueden volver a ver el video, lo pueden regresar, lo pueden adelantar, pueden aumentar la velocidad si se les hace que voy un poco lento, o le pueden disminuir la velocidad si creen que voy muy rápido. Pero lo importante es que tenemos esta herramienta de YouTube para poder estar viendo nuestras clases, ¿ok? Esta semana, como dijimos, pues fue por la cuestión de la luz y del internet, pero esperemos ya que la próxima semana podamos estar todos conectados en nuestra clase virtual síncrona, ¿ok? Por mi parte sería todo. Nuevamente, pues muchas gracias y cualquier cosa estamos al pendiente.